Yo quiero contar parte de la historia de lo que fue la Free Company en las bananeras de Ciénega, Santa Marta, la capital bananera en esa época. Y de mi abuelo Mario Cueto, que fue finquero de la Free Company, y de lo que se sucedió con la masacre, que en esa sí estuvo mi abuelo Ricardo Noguera, que era operador de máquinas del tren de esa época, de los ferrocarriles. ¿Sí? Y eso comenzó porque la gente estaba inconforme con el trato y los pagos. Y eso me cuenta mi abuelo Mario Cueto y mi abuelo Ricardo Noguera, que se reunieron a esperar a un abogado muy bueno que era mestizo, porque él era como indio, que se llamaba un señor Jorge Eliezer Gaitán. ¿Sí? Y ese abogado, él se iba mucho con la gente pobre y se fue con esa gente pobre, que más de eso no eran todos colombianos, porque es que había mucho extranjero, aquí había gente de todas partes del Caribe, y de América y de Europa, porque aquí habían españoles, aquí habían italianos, aquí habían chinos, aquí habían gringos, y habían hindú, que eran los que hacían las vainas con lata, hacían los baldes, los mechones para las luces, esos eran los indios, los hindú. Y hubieran los jamaiquinos, las mujeres eran las mejores cocineras y los hombres eran los jardineros. Ese era cuando la Free Company, que ahí está todavía, Prado Sevilla, que hoy día es la alcaldía de Sevilla. ¿Sí? Y esa gente se reunieron a protestar, encabezando ha tenido ese abogado que era de Bogotá, el señor que en paz descanse, Jorge Eliezer Gaitán, y los guió. Pero ahí estuvo la vaina de los que siempre han querido ser dueños de Colombia. Mataron al hombre. Y antes de matarlo a él, mataron un pueblo que tenía esperanza en él, de que lo sacara de la miseria. Porque era una miseria, en ese tiempo de la bananera era hasta una miseria alegre. Porque era una miseria alegre, porque estaban en la miseria pero bailaban cumbia, que era la cumbia cienaguera. Era una miseria pero con riqueza, porque fue el primer banco de moneda extranjera que hubo en Colombia, Ciénega, por la Free Company. Y cogían los rollos de esperma, de vela, y lo enrollaban con billetes y bailaban la cumbia. Y de ahí fue donde comenzó ese carnaval, que hoy día dicen que es de otras partes, pero es de Ciénega y Santa Marta, porque aquí fue donde se reunieron toda la esencia del folclore caribeño. Aquí estábamos mi abuelo Mario Cueto, cubano, de un pueblo en Cuba que se llama Cueto. ¿Sí? Mi abuelo Ricardo Noguera, ese sí ya no era cubano, ese era europeo, porque él era vikingo, él era de Noruega, y los Noguera. ¿Sí? Y mi abuela Raquel Rojano era hindú. ¿Sí? Pero yo alcancé a oírles historias recientes cuando yo estaba pequeño, porque mi abuelo se sentaba y nos metía en las piernas y nos echaba los cuentos como una historia triste y a la otra vez como historias alegres, porque nos hablaba de la tristeza de las miles de muertos que hubieron, que nadie supo cuántos hubieron. El que le tocó eso fue a mi abuelo Ricardo Noguera, porque con el tren le tocó coger vagones, donde traían el guineo, vagones de cadáver para botarlo para el camino de Sevillano, que es Aguacoca. Y había un bulldozer allá, una máquina que hacía unos socavones grandes y los tiraban, dice él, que como tirar guineo de rechazo, tiraban ahí esos cadáveres y los tapaban. Que esos cadáveres no tenían casi ni doliente, porque vuelvo y digo, no eran colombianos, la mayoría eran extranjeros. Y había mucha gente de todas partes de Colombia. Entonces no hubo mucho doliente, porque eran extranjeros. ¿Sí? Pocos eran los que todavía se acuerdan y todavía reclaman algo. Y por lo menos como ahora que estamos porque hay como el tiempo va diciendo las cosas. Fíjate, ese señor Jorge Eliezer Gaitán ya era presidente por el pueblo. Me cuenta mi abuelo que ya el pueblo lo tenía como un presidente de Colombia. ¿Sí? Y lo matan porque no lo dejan los dueños de Colombia. Y así han matado una cantidad, porque son mestizos. O sea, los propios criollos colombianos que somos de la sangre del sancocho.
porque nosotros los colombianos somos de la sangre del sancocho que tenemos de toda la raza. Y aquella generación que murió en la masacre de la Bananera tenía una esperanza en Jorge Eliezer Gaitán. Las coincidencias de nuestra vida en Colombia. Y así Colombia ha sido muy maltratada por los que quieren ser dueños de Colombia. Y después de esa cantidad de muertos que tiraban al mar, en la boca de la barra, y los tiburones se hacían festines con los cadáveres, ¿sí? Siguió la Free Company trabajando aquí. No pasó nada porque eran los gringos, y eran los ricos y los apoderados, ¿sí? En eso había un poder con los Riascos Noguera, en Ciénega. Había mucha gente en Ciénega que mandaban, ¿sí? Y tapaban las faltas que hacían, que mandaban a hacer los gringos, ¿sí? Y después de todo eso trabajaron mucho tiempo y le dejaron, fíjate tú, que las tierras esas, ¿quiénes son las que le heredan? Eso ha sido lo que fue la masacre de las bananeras. Todavía siguió más. Después que se cansaron aquí, que se dieron de cuenta el error que habían cometido con matar tanta gente de buenas para trabajar, se llevaron gente de aquí, los que se arrodillaron siendo liberales de naturaleza, les tocó arrodillarse a decir que eran conservadores para que se lo llevaran para Urabá. Fue cuando comenzaron a hacer a Urabá. Eran cienagueros, eran de Sevilla, eran de Orihueca, eran de Guacamayal, eran del Retén, eran de Aracataca, eran de Soplador, eran de Palomar, eran del Latal. Y esa gente se la llevaron a Urabá, porque sabían del tema de sembrar guineo. Y comenzó Urabá. Después quisieron poner lo mismo que hicieron con la masacre de la Bananera. Hicieron lo mismo, las masacres de Urabá, pero con otros nombres, porque ya allá no fue masacre, sino allá fue paramilitares, tuvo un nombre diferente. Pero el tiempo dirá quiénes fueron los que hicieron la de Urabá. Esa sí yo no tengo quien me la cuente porque no tengo familia allá, porque mi familia prácticamente quedó acá, en Ciénega. Mi abuelo Mario Cueto, después que vino, se acabó la Free Company, que después que se acabó la masacre de las bananeras, entonces vino, fue la otra guerra, la de los liberales y los conservadores. A nosotros nos atacaron la chuslavita, porque nosotros que éramos chuveros, porque éramos liberales. No yo, porque yo estaba muy pequeño, pero mis abuelos, sí. Mi abuelo Mario Cueto tuvo que irse de Sevilla y dejó 2 fincas botadas que se adueñaron de ella los Dávila. La Toña y la Flor de la Canela. La Flor de la Canela era por mi abuela, que venía de la India y sembraban canela en la tierra que ella tenía allá. Y ella quería recordar su tierra y le puso el nombre a esa tierra, la Flor de la Canela. Y se fueron para Venezuela, con lo poquito que pudieron recoger del oro que le daban los pebos. Y esos pebos le daban ese oro porque ellos le daban manteca de cerdo y chicharrón de cerdo, porque ellos criaban cerdo. Antonio Suárez, que era el trapiche de la finca de mi abuelo Mario Cueto, el que criaba cerdo, el señor santanderiano, y se casó hasta con una tía mía, Carmen Cueto, hija de mi tío, de mi abuelo Mario Cueto, y él criaba cerdo. Entonces cuando llegaban los pebos son los arhuacos, los indios de la sierra, los hermanos mayores. Entonces le daban esos sacos llenos de chicharrón, porque anteriormente valía más la manteca que el chicharrón. Había un dicho, cuando íbamos a hacer un negocio, y yo veía que tú me estabas ganando y me decía, lo tuyo para manteca y lo mío para chicharrón. Porque el chicharrón uno se lo come y se acaba, en cambio la manteca frita, haces arroz y tienes manteca. Entonces decía, lo tuyo para manteca y lo mío para chicharrón. Entonces tenía un valor el chicharrón, como el valor que tenía la sal de aquí de Pozo Colorado. Aquí en Pozo Colorado teníamos una salina y los indios se la llevaban y la cambiaban por oro, ¿sí? Y por eso es que este sector aquí fue rico, Gaira y todo eso, porque también cuando las bananeras, Gaira también era rico porque era el que producía la panela, para el dulce de esas cantidades de gente, la panela. ¿Sí? Entonces, esto
A nosotros nos acabó esa masacre. A nosotros nos empobreció y nos dejó una gente egoísta. Porque los buenos se fueron, huyeron, le huyeron a la sangre, a la mancha roja. Hicieron el pueblo del Cesar. Porque en ese tiempo todavía era el Magdalena Grande, no existía Cesar ni Guajira. Y en el 60 y pico se aburrieron la gente buena de estar en Santa Marta, de ver tanta gente rica manchada de sangre, y vámonos de aquí. Y hicieron el departamento del Cesar. Y aquí siguió quedando lo malo, que todavía sigue y sigue manchando. Todavía es. Y la verdad es de que nosotros en el Magdalena tuvimos una potencia. Fuimos primer banco de la moneda extranjera, el primer folclore que hubo alegre en Colombia lo tuvimos nosotros, los de Ciénega, ¿sí? Aquí donde estaba José Buitrago, la víspera de Año Nuevo y una tarde era así, el ron de Minola, ¿sí? Eso era Buitrago, fue que comenzó, y comenzó el carnaval, la cumbia cienaguera, los diablos arlequín, los pajaritos, las trencitas, no, una cantidad de disfraces de comparsas que salieron porque era para entretenerse. Eso es esclavo en una forma u otra. Por eso te dije anteriormente que era una miseria alegre, una esclavitud alegre, porque se divertía la gente por consumismo folclore. ¿Sí? Los cubanos con sus sextetos y sus tríos con guitarra. El africano con sus tambores y la charrasca y la vaina. Y sucesivamente todos aportaban alegría. Ahí no había bolero, ni tango, ni guabina. Ahí había eso, Caribe. Sí, y ese Caribe lo opacó la sangre, le tapó la boca. Después se fue la Free Company, se fue la masacre, se acabó todo eso. Entonces ya venían de Ciénega los pocos, porque no es solo Ciénega, es la ribera del río Magdalena que trabajó ahí y se juntaron ahí, comenzando de aquí para allá, Sitio Nuevo, Remolino, Salamina, Pibijay, el Cerro de San Antonio, todo eso se vino, Plato, el banco, todo eso vinieron a Ciénega, porque era donde estaba la fuente de trabajo y donde estaba el dinero. Y había ron como el carajo, que era el ron caña de la industria licorera en Magdalena, ron Centenario, anís Río de Oro, cherry brandy, ¿sí? Para más decir una cosa, que hubo una escasez de ron, y yo no sé si ustedes han oído aumentar un producto que era como el Menticol, que se llamaba Bayrún. Traía un pingüino negrito así, era unas botellas así que era como el Menticol. Bebían Bayrún y orinaban perfumados. Y los vómitos no olían a vómitos sino a perfume, porque tomaban Bayrún como tomaban Menticol. Entonces, esto era alegre la esclavitud. Y les pagaban con dólar. Y los dólares los cambiaba el banco que estaba en Ciénega por pesos colombianos. Cuando el papel decía 1 peso oro y una libra de arroz valía 5 centavos. O sea que esté con 1 peso, estabas comiendo prácticamente casi la semana. Porque comida sí teníamos. El pescado era prácticamente gratis. Y el guineo ni se diga, porque se lo echaban a los güeyes. En vez de echarle un mazo de paja, le echaban un gajo de guineo. Y miren la miseria que estamos hoy, que 3 guineos valen 1000 pesos. Y con 1000 pesos tú estabas comprando una finca en esa época. Entonces, no nos dejó nada bueno esos gringos. No estoy en contra de nadie, sino estoy hablando lo que nos sucedió y lo que nos está sucediendo. Y que nos puede volver a suceder, porque seguimos en la misma zozobra, que nos maten, que no nos dejen traer. Ahora mismo no podemos traer. Yo soy campesino, de descendencia de campesinos, mis abuelos campesinos, todo, y yo no puedo ir al monte, porque me da temor de que me lleguen allá, tienes que darme tanto si no te vas.
Entonces ve la tristeza de nosotros los colombianos. Tenemos un gobierno de esperanza ahora mismo, con este señor que parece que hubiera sido hermano o el que el reemplazó, heredó o le dio el espíritu, Jorge Eliezer Gaitán, a este Petro, para que continuara con eso que se metió en la cabeza, que era la reforma agraria, para que el pobre tuviera su pedazo de tierra para producir comida. Porque es que la tierra aquí nada más la tienen unos pocos. Y el resto estamos cruzados de brazos, viéndolos a ellos trabajar, porque ellos lo hacen industrias agrícolas. Y nosotros no queremos sino parcelas para sobrevivir. Porque no tenemos industria para decir que el hijo mío vaya a trabajar en una industria y me va a dar la comida. Y yo todavía soy de una descendencia que no soy de industria, yo soy de campo. Y vamos a ver hasta dónde nos llega esta dicha de estar vivo. Porque esa misma esperanza lo tuvo mi abuelo Mario Cuatro y le tocó irse para Venezuela y se acabó la esperanza. Esa misma esperanza, no igual, ni mi abuelo Ricardo Noguera, porque él era operador, era de máquina de tren, de vapor, y eso era diferente porque él no era campesino, ni el hermano de él, Urbano Noguera, que allá hay una máquina, la que él manejó, ahí está, en la avenida del Ferrocarril, en la glorieta de la lucha, o sea, el 19 de abril, ahí está la máquina, y miren la plaqueta quién era el operador de esa máquina, Urbano Noguera. A ellos les tocó botar vagones de muertos. Y lo que yo estoy hablando me lo contaron ellos, estando yo pequeño. Pero eso quedó marcado en mí, porque me dolió que yo iba donde mi abuelo Mario Cuesta, a la finca de él, y era abundancia de comida. Y esos pebos comiendo así con esas ganas y llevándose los sacos de sal y los sacos de chicharrón y de manteca, y le traían envuelto así el toquito de oro a mi abuelo Mario Cuesta. Y el hombre, no, eso no vale nada. Coge para ti, primo, coge para ti. Hermano, entonces eso marca uno. Que dónde voy a volver yo a ver una mesa llena de chicharrón con yuca o con guineo. ¿Cuándo? Cuando hoy día una libra de puerco, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Ya el pescado no por mano, sino por kilo. Y cuando yo iba allá a las playas de Tío Guille, en Taganga y en Taganguilla, ¿sí? Donde hoy día es el muelle del carbón, ahí estaba mi tío Guille, que él era carpintero naval y tenía chinchorro. Y hacía esa jala, y eran las sierras y los bonitos que le llaman atún ahora, pero nosotros le decíamos era bonito, unos bonitos así hasta de 200 kilos. Y llévate ese para la casa, y éramos 4 pelados y no podíamos con ese pescado. Estábamos a partirle en pedazos, a cada pelado de eso montárselo en el hombro, de ahí a Manzanares donde vivíamos. Que uno de los primeros barrios de Santa Marta, Manzanares, La Esperanza. Sí. Dicen que Pescadito, no, Pescadito vino cuando el muelle del Guineo, porque venían los guajiros, los que venían de Dibuya, los que venían de la Punta de los Remedios, los que venían de Riohacha, ¿sí? Venían en Cayuco y en Bongo, al muelle de Cabotaje, que es donde está la casa de la aduana. Y entonces a trabajar en el guineo, porque eran muchos vagones llenos de guineo y no había casi obreros. ¿Sí? Entonces eso donde está Pescadito eran como una salina, una laguna de agua salada. Y comenzaron a hacer ranchitos y se fueron metiendo los guajiros. Pescadito prácticamente es fundado por guajiros. Y después llegaron unos franceses y llegaron unos cachacos y montaron en la calle Las Piedras, en los prostíbulos para los marinos de los barcos bananeros. Y ahí está la calle Las Piedras, quedó de ejemplo. Hoy día lo que es la calle de las 10, allá era comercio, uno de esos comercios, las cacharrerías, famosas cacharrerías, que te vendían desde una vasenilla hasta un foco de mano y una escopeta. Vendían de todo porque ahí mismo quedaba la estación del tren. El tren el especial y el ordinario, que llegaban a más hasta Fundación, porque de Fundación para acá es que era la bananera.
de Fundación Payá no había banano. Después fue Ferrocarriles Nacionales de Colombia, que ese sí llegaba hasta arriba allá, hasta La Dorada, por allá. ¿Sí? Y de ahí subió a Cundinamarca, y de ahí subió a Antioquia, y de ahí subió a los Santanderes. Yo cuando presté el servicio militar, nos fuimos en tren y quedamos a Puerto Huichi, y de ahí cogieron y nos metieron para allá, por la otra línea que nos llevó al Café Madrid, en Bucaramanga. Y de Bucaramanga, del batallón número 14, Ricaute, nos mandaron al batallón número 13, García Rovira, en Pamplona, centro de instrucción. Eso fue en 1965, que fui yo al servicio militar. Y en el 66 nos enfrentamos con el cura Camilo Torres, en San Vicente de Chucurí, en la orilla de la carretera, una casa que le llamaban Platio de Cemento, que secaban café ahí. En toda la orilla de la carretera secaban café y Platio de Cemento. Era un platio de cera. Ahí estaba el viejo esperando el bus para que lo llevara a Bucaramanga, enfermo, amarillo, con una señora y que Gabriela y un muchachito y que José Jesús. ¿Sí? Un teniente efectivo que era el comandante de nosotros, Guillermo de la Cruz San Clemente, y uno Vallarino, que era esposo de una señora de Aracataca. No, la Free Company a nosotros, qué carajo. Y todavía es. Vaya a la zona bananera y verá cómo corre la sangre. Porque quítate tú para ponerme yo. Este es el ambiente que le nace a uno como algo natural, que le pide el cuerpo, le pide a uno el alma de estar uno en la naturaleza. ¿Sí? Y hoy día lo tengo aquí, entre la ciudad puedo tener las matas de guineo porque ya no podemos ir a la bananera. Ya ese es de los ricos, ya ese es de la gente que se quedó con esas tierras. Los que promovieron las masacres. Sí. Ya nos toca a nosotros quedarnos en los patios de las casas. Y son poquitos los patios grandes que puedan tener una mata de guineo. Hay mucho temor porque siempre, desde 1928 para acá, nos vienen metiendo terror. Dime tú, y ahora estamos en el 2024. ¿Cuántos años de terror tenemos? Hemos nacido en el terror. Tanto es así que nosotros acá, los del Magdalena, Guajira, Cesar, ¿sí? Que hoy día son Guajira y Cesar, antes era el Magdalena Grande, la provincia del Magdalena Grande, que llegaba allá hasta Río de Oro, hacia Barranca Bermeja, que en las casas de nosotros humildes se tenían 3 cuadros que eran sagrados, que había mujeres hasta que le pedían como pedirle a Dios. Era el cuadro de Jesucristo, el cuadro de Simón Bolívar y el de Jorge Eliezer Gaitán, porque era una esperanza de salvación para nosotros los pobres. Y eso hoy día no, ahora está Madonna. Pero bueno, estamos viviendo y con la esperanza de que estos nuevos gobiernos, y ojalá sean gobiernos progresistas, como el que tenemos, que progresemos y que nos suelten de este temor que tenemos. Y ojalá esos que han hecho tanto terror se arrepientan y se metan en la línea de Jesucristo, carajo, y se arrepientan de tanta maldad, que no, la riqueza no vale, eso no te lo vas a llevar en la tumba. Más bien te lleva que des una buena obra, y vuelvo y repito, que quede y te recuerden como recordamos nosotros a Jorge Eliezer Gaitán y a Simón Bolívar y a Jesucristo. Porque de una forma u otra, Simón Bolívar, con toda su riqueza que tuvo, que no la vi yo porque yo soy analfabeta, a mí esta violencia no me dejó estudiar. Porque cuando ya se pasó la cuestión de la chusma, en Colombia, o sea, aquí nosotros en la costa, como siempre hemos sido marginados, aquí no había, el colegio era muy difícil. Y yo quedé analfabeta. Yo vine a medio estudiar cuando vino Rojas Pinilla, que vio las pizarras. Nosotros no teníamos libretas, sino unas pizarras.
y nos repartía las leches esas cares, que era el que le decían las leches peonas, con una mogollas. Rojas Pinilla, sí, hizo por el pueblo pobre de acá de nosotros, y por eso lo queríamos aquí en la costa. Sí, porque Rojas Pinilla nos hizo la troncal del Caribe, él fue el del proyecto de la carretera de Barranquilla, él fue el del proyecto del puente sobre el río Magdalena. No, Rojas Pinilla hizo por nosotros en la costa. Yo añoro llevar a mi familia al campo. Yo añoro tener un bastimento barato para vendérselo a mi pueblo, porque un pueblo desnutrido es bruto. Lo mismo que el pueblo ignorante es esclavo, porque lo manejan los ricos como lo quieran manejar. Así nos manejaron con la Free Company. Y la entretención era en los carnavales. Por eso es que ahora salen con que los carnavales de Barranquilla. ¿Cuáles carnavales de Barranquilla? Barranquilla fue hecho por extranjeros, cuando entraron por Puerto Colombia, cuando llegaron los hidroaviones, ahí llegaron los extranjeros a hacer industria en Barranquilla, porque era la puerta de oro de Colombia. Por ahí, río arriba, subieron toda la industria para el interior. Ahí fue donde llegaron. Y entonces ya después de las masacres, esas comparsas y todo eso, y ya que había ferry, se iban para Barranquilla para que le dieran plata, porque quedó la miseria, que es la misma que tenemos. Entonces bailaban por plata. Y todavía es, y bailan, y las comparsas y los tambores por plata. O usted está creyendo que eso que están presentando y que sale en la televisión y que sale en todo eso, es gratis. Es que el pueblo quiere que salga. No, le pagan. Se llama empresa de carnaval. Es una industria donde te coge a ti y a mí, a todos, y dice, bueno, te va a ganar tanto para que baile en la vía 40. En cambio, cuando la época mía no, era que nos nacía el alma, estábamos alegres. Y éramos esclavos, pero teníamos una alegría, por eso era una miseria alegre, una esclavitud alegre. Ya hoy día no. Hoy es una esclavitud moderna. Mira, mi hermano, si nosotros en Colombia llegamos a salir de esta, somos potencia. Los que están hoy día en el poder, que ya no son presidentes, pero siguen en el poder por las riquezas que tienen, y tienen todas las empresas de ellos, y todo lo manipulan. Si ellos nos dejan una libertad, nosotros seremos potencia también, donde pasemos la necesidad que tenemos. Nosotros los colombianos no podemos juntar un peso para ir a pasear, porque no nos alcanza el sueldo, no nos alcanza ni para comer. Así estamos, de verdad, así estamos. Mira, aquí han habido bonanzas, aquí hubo una bonanza del algodón. Eran miles de hombres cogiendo algodón. No pasó otra violencia, igual que las bananeras. Vino otra bonanza mucho más rica, la bonanza marimbera, famosa, con Alfonso López de presidente. Y es que él dijo, háganle para que pueda haber equidad, porque aquí con el gobierno no va a haber equidad. Háganle equidad a ustedes, que los gringos fumen y nosotros hacemos casi 2 pisos y compramos Ranger. Y así fue. El campesino compraba una pistola y una Ranger y a beber ron. ¿Por qué era así? Por la ignorancia. Éramos ignorantes, no éramos intelectuales, no sabíamos nada. Y creíamos que iba a quedar todo el tiempo la bonanza marimbera. Si hubiéramos tenido estudios, ¿sí?, hubieran dejado que ese señor Rojas Pinilla nos hubiera puesto colegios públicos y universidades públicas, no hubiéramos botado la plata de la bonanza marimbera, no hubiéramos hecho las masacres que hubieron con la bonanza marimbera. Fuéramos otra Colombia, estuviéramos en otra posición, porque hay países que se han hecho con droga. Ahora otra clase de droga, la blanca esa, pero esta fue una cosa natural, era como un vegetal, porque era una mata y era que la sembraba cualquiera, y aparte de eso no teníamos limitación, porque el mismo policía se tiraba el saco en el hombro para cargar los barcos, el soldado se la tiraba para cargar los barcos, el concejal,
Por última llegaron y sacaron a los pobres y se metieron los ricos de cabeza, que son los que siguen ahora con el otro negocio. Y ya nosotros estamos por fuera. Así que Colombia ha tenido muchas bonanzas y ha tenido muchas épocas de violencia. Lo mismo que las masacres bananeras. Lo mismo. La misma que las masacres que hubieron en Urabá. Y la misma del Canal de Panamá. No vaya a creer que solamente la masacre bananera, la del Canal de Panamá, sí, allá murieron de peste. ¿Y quienes dieron una pastilla? Sin esperar a que se murieran para no liquidarlo. Porque había que indemnizar una cantidad de gente de todas partes. Entonces mejor póngale una peste y se mueren y no pagamos a nadie. Así fue el Canal de Panamá. Y de esa cantidad de razas que vinieron a la Free, que trajo la Free Company, vinieron diferentes dialectos y diferentes costumbres. Y esas costumbres quedaron aquí en el Caribe. Quedaron como los dichos y los sobrenombres. El carepalo, el careburro, la momia. Ay, eran sobrenombres que le ponían. Una man feo, momia. Ay, mamá, así, que una persona amiga que vivía en la misma cuadra de uno, cuadro, porque era de la cuadra de uno, o sea, de la manzana. Cuadro, mi llave. A ver, aquí uno, por decir algo que le quiera decir a otro que no me gusta, que no me gustó eso, barro, mano, joda, barro, hiciste mal, eres barro. Hiciste mal, eres barro. Así, muchos sobrenombres que quedaron de esa época. Como también habían dialectos de africanos, que vino mucha gente africana como engu, no embrome, no jodas, no embrome, no brome, no embrome, engu, no me jodas. Sí. El marrón no le decían marrón, sino rapé. Al pelo liso no le decían pelo liso, sino chino. Lo mismo es con lo que le llaman a uno aquí salpicón. Salpicón de nosotros era el tibrón salado y eso era un salpicón. ¿Sí? Mechado con arroz de frijol, cabecita negra, es delicioso. No, ese no es el salpicón ahora. Ahora el salpicón es el tutti frutti. Que nosotros los italianos que vinieron aquí fueron los que nos enseñaron a hacer el tutti frutti, toda la fruta. Pero bueno, de una forma u otra, estamos con otras nuevas generaciones y estamos en un mundo, vuelve y juega el sancocho de raza. Ahí está. Ahora nos vinieron unos con unos dialectos, otros con otros dialectos, unos casi gringos, otros casi indios, otros casi españoles. Aquí no, aquí cada departamento es un país. Y eso es lo que nos tiene desunidos. Eso es lo que nos tiene desunidos. El país más marginado se llama Costa Caribe y la Costa Pacífica. Son los dos países más marginados en Colombia. El país de la Costa Caribe y el país de la Costa Pacífica. Esa gente del Chocó, como la gente del Magdalena, como la gente de la Guajira. Somos de otro país. Porque el país para ellos, los que tienen el poder, los dueños de Colombia, ya usted sabe cuáles son. No tengo que decirle mucho porque ya sabe cuáles son el único que tiene el poder. Porque los demás siempre han sido marginados. Comenzamos a ser marginados desde esa época de las bananeras, de la época del algodón, de todas las épocas hemos sido los marginados nosotros. Ahora mismo y estamos marginados, porque hasta con los servicios públicos no los manejamos nosotros, sino ya no los manejan. Mira, aquí nosotros en Santa Marta teníamos así, Ciénega tenía su Pelton, la planta del río Córdoba, agua y energía.
la central Córdoba, del río Córdoba. Gaira tenía su planta, ahí está la planta de Gaira, una Pelton, energía y agua, el acueducto. Mamatoco tenía su planta, que era la que le daba a Santa Marta energía y acueducto, que era en Cantilito. Bonda, su planta, Pelton, agua y energía. Llegó Electrocaribe y recogió todo ese cobre y todas esas Pelton y nos clavaron unos transformadores con todas las, mejor dicho, y mira los precios. Ya se acabaron aquellas empresas públicas que podían tener un poco más de conciencia con un pueblo marginado. No tiene industria, no tenemos fuente de trabajo. Ahora quieren de que todos seamos, el trabajo lo único es el turismo, cuando no estamos capacitados para turismo. Entonces el nativo arrinconado y el que está capacitado para turismo, es decir, un man en Bogotá que estudió para turismo, para mesero, para barma, para no sé qué, ese es el que viene a trabajar aquí, porque tiene la capacidad para hacer merma. Nosotros no, porque nosotros venimos de descendencia campesina y pescadores. El urbano es el que tiene, pues, te puede decir la forma de cómo trabajar con el público, con el turista. El urbano, el de capitalista, el de la capital, y pues el de la gente de estas regiones aquí que hemos sido marginados, ¿no? Fíjate que de lo que estamos hablando, de que hemos sido marginados y todo eso, pero ¿sabes por qué somos marginados? Por la nobleza de nosotros los samarios. O sea, nosotros somos de una descendencia de los hermanos mayores, de los Cogi, de los Arhuacos, de los Caguamos, de los Arsarios, los hermanos mayores de la Sierra Nevada, una raza noble, que son del comienzo de la existencia del hombre. O sea que cuando ya Jesucristo o Jehová dijo de la tierra prometida, ya esto existía. Ya esto existía. Y por eso fue que vino Colón a saquearnos, porque ya esto existía. No era tierra baldía, ya habían habitantes y teníamos nuestra civilización y nuestra cultura y nuestra nobleza. Entonces, a raíz de eso es que han abusado de nosotros. Nos han quitado todo, hasta el dialecto. Y era, es que, carajo, aquí los ancestros de nosotros tenían hasta poder divino. Hasta poder divino. De decir que voy a hacer ese palo y que podía durar un hombre una semana tirando la hacha y ese hombre lo tumbaba en un día, con una hacha. Que ese hombre para tirar machete cogía un contrato en la bananera, por lo menos los hindúes y esos que vinieron de Haití y Jamaica. Esos hacían unos contratos con los gringos de limpiar las guardarrayas de las bananeras. Y eran trabajos de un mes y esos manes los sacaban en un día, 2 días, 5 días, 10 días. Así fue, era el tramero, pero eran ni la mitad del tiempo que se podía echar. Eran con secretos. En aquella época uno le decía secretos, pero eran vudú. Eran magias que tenían poder divino. ¿Sí? Y así era gente que caminaba bajo un aguacero y no se mojaba. Gente que decía, voy un momentico a comprar una mochila de ron. Y cuando querían decir, hey, que este man que ya estaba aquí con la mochila de ron, tenían el poder de caminar. Tenían el poder para amansar un güey, porque se usaban güey para las yuntas. El guineo no los arriaban en tractor y nada, no había tractor. No había tractor. Eran yuntas, 2 güey y un carricoche atrás guindando. Y eso, vamos a decirle, ¿cómo sería la abundancia? Que a los güeyes, no le echaban mazo de paja, sino un gajo de guineo. Para que estuviera ahí mientras que descargaban y cargaban.
En Santa Marta nadie compraba guineo, porque ahí eso estaban los vagones, y si el rechazo que dejaba, pues una vez hubo tanto guineo que lo echaron al mar, porque en tierra se fermentaba y olía, y la mosca, y le echaron al mar, y entonces el agua salada los curó y no olía. Fue cuando se hundió un barco que era de la Free Company, el Gran Maná. Ese es el barco que llevaba ganado, banano. Se hundió y entonces quedó esa fruta esperando ese barco y esa fruta se dañó. Mientras que reemplazaron con otros barcos, que ya comenzaron entonces a hacer los barcos que venían de California, que es Santa Elena, Santa Cecilia, ¿sí? Barcos que los santas, le decían los santas, los barcos grises, eran los que cargaban el banano, no, el guineo, porque el muelle era de tabla, no había ese muelle de ahora, era un muelle de tablones, y llevaban el guineo, era en gajo, no en caja, así como lo cortaban, así se lo llevaban en las bolsas plásticas. O sea, había mucha fuente de trabajo, porque esa es la otra. Ya hoy día la máquina nos quitó el trabajo a nosotros. Ya en la zona bananera hoy día, que ya tienen los Cadaví, ahora tienen la bananera, y los Dávila, y los Vive, y los de Granados, ¿sabes? Y ya no usan el hombre para hacer un distrito de riego, es una retrocavadora. Y son cientos de hombres con los brazos cruzados viendo trabajar la máquina. Y esa plata nada más queda entre dos, el dueño de la máquina y el operador. Y el del dueño del combustible, ese es otro socio. Ay. Entonces nosotros nada más crucé el brazo viendo trabajar. Metieron entonces palma africana, donde está la yuca, donde está el guineo. No hay plátano, no hay nada porque es palma. ¿Y quién va a comer palma? ¿Quién va a comer ese aceite que parece aceite para motor de carro? Mío, esto... La verdad es que, vuelvo y repito, ya yo estoy en final, pero me duele de que mi Colombia quede como está, para mi descendencia, de mis nietos y mis bisnietos, mis hijos. A lo sufrí, ver cómo criar a sus hijos, que a mí me tocó más suave porque encontré todavía comida para darle a mis hijos. Pero mis hijos no van a encontrar comida para darle a mis nietos. Y mis nietos no van a encontrar comida para darle a mis bisnietos. Y por esa razón es de que el hombre se está castrando para no ver sufrir sus hijos, porque la está viendo maluca para levantar la comida. Porque las tierras están en manos de poca gente. Y esa poca gente no está sembrando comida. Y si siembra comida es para llevársela por otro lado. Porque aquí no queda. Que me recuerda, pues no joda, no lo conocí así, pero sí me recuerdan de que era un gran hombre, Jorge Eliezer Gaitán, que iba defendiendo a los pobres. Me recuerda ese de Simón Bolívar, que defendiendo a los pobres. Sí. El mismo Rojas Pinilla, que ese sí lo conocí, y en un barrio en Santa Marta que se llama María Eugenia, y se ahogó, y buceamos, y no sé qué, esa año se llenó de agua. María Eugenia, ¿sí? Y tenemos el recuerdo ahí de Rojas Pinilla, María Eugenia. Pero el que jodía a Rojas Pinilla hizo un pedazo de carretera del Ciruma a Baja María Eugenia que se llama la Avenida Pastrana. El que se mete por ahí se vuelve lana, porque se mata, porque esa vaina así para una vaina hecha a los coñazos para que solamente le pusieran el nombre de él. Porque no hizo nada bueno. Eso fue lo que hicieron bueno en Santa Marta. Y dan los impuestos y todas las mollejas que nos han clavado. No, mi hermano. Yo no sé, pero gracias a Dios estoy tirado en esta hamaca y todavía me como mi guineo y mi pescado.
pero estoy las viendo maluca para mis hijos que le den a los hijos de ellos. No se ha acabado todavía la masacre. Mire, la Ciénega Grande de Santa Marta, que es la Ciénega Grande de Colombia, que es prácticamente es el hospital de maternidad de los peces, donde llegan a desovar los peces. Fíjese la masacre que están haciendo los dueños de esas tierras que eran de la Free Company, que ahora son de los ricos de Santa Marta. Le cortan el agua en los ríos para regar sus cultivos de palma y no le entra agua dulce a la ciénega. Y si no tiene el agua dulce la ciénega, el alevino que nace, el pescadito que pare, el pescado grande, se muere. Entonces llegaron y trajeron ellos una variedad de pescado, que tilapia negra, mojarra negra, depredadores. En la Ciénega Grande se está acabando todo, porque el huevo de esos peces que desoban allá se los come ese pez raro que trajeron ellos, una mojarra negra que es depredadora. O sea que ya nosotros ya no tenemos la lisa, ya es muy poquita. La mojarra blanca ya es muy poquita. Ya el mapalé no se está viendo. Y así sucesivamente, el robalo y todo que nacía en la Ciénega Grande se está perdiendo, el lebranche, todo. Aquí tenemos lebranche y lisa que viene del lago de Maracaibo, que es una ciénega como esta, que le entra agua dulce y agua salada. Y vienen viajando y hacen escala aquí. En el viaje están preñadas las hembras y se meten a parir ahí. Y ahora en toda la boca de la barra le ponen unas mallas, que ha sido lo que ha acabado con el pescado. Y ahí quedó la lisa que iba en hueva. Entonces, ¿a dónde se va a reproducir? Dígame, ¿cómo es que unas empresas que quieren colaborarle a un pueblo pescador le dan motor, le dan lancha, le dan ese GPCS, ¿sí? Y le dan una carta de pesca? Entonces tú tienes el conocimiento que aquí está, vas a pescar ahí todos los días, le dan gancho allá. Pero nunca le han dicho, en tal época no puedes pescar pargo. De tal mes a tal mes no puedes pescar el jurel. De tal mes a tal mes no puedes coger el mero. Vaya a ver ahora si esos arrecifes tienen mero, o tienen pargo, o tienen rubio, o tienen cabrilla. No tienen, porque no le dijeron. A ellos les interesaba era hacer el gesto que te estoy ayudando. Pero te estoy ayudando a destruir la comida para tus nietos y para tus bisnietos. Y la tuya misma, porque todavía no te vas a morir. Y llegas allá y ya no traes nada. A raíz de eso, vengan a Santa Marta y compren pescado, que es más caro que en Bogotá.